Entremos en materia de fundamentos teóricos del conflicto. Cuando hablamos de las concepciones del conflicto, pues tenemos que primero entender el concepto de conflicto como una condición inherente a la naturaleza humana y que está presente en todos los niveles sociales, en todos los procesos donde hacemos vida como humanos. Entonces, es importante comprender que dentro de esta concepción del conflicto, existen entonces elementos, existen causas que caracterizan a este conflicto y que nos permiten ver como el origen, porque se generó, mejor dicho, y que existen consecuencias que pueden llevar al conflicto a escalar más o si hay una intervención adecuada a resolverse de la manera más efectiva posible. Algunos autores que hacen, digamos, énfasis en relación con el manejo del conflicto, puedo mencionarles solo algunos. Disculpen. Tenemos a Henry Pratt, quien define el conflicto como un proceso o situación en la que dos o más seres o grupos humanos tratan activamente de frustrar sus respectivos propósitos, de impedir la satisfacción, fíjese, de sus intereses recíprocos, llegando incluso a dañar al adversario. Eso es una de las visiones quizás más fuertes y negativas que pudiéramos tener del conflicto, porque se da también dentro de las estructuras, ¿no? De entrada podemos ver esa sensación y esa percepción, podemos tener esa percepción de ese impedimento recíproco del avance del otro. Y ahí podemos estar ante un conflicto. Sin embargo, pues como es un enfoque un tanto negativo, este tipo de enfoque dificulta la resolución del mismo, ¿no? En términos generales, este conflicto implica entonces una contraposición y una confrontación de posiciones que tienen los involucrados en el conflicto. Ahí vemos contraposición o enfrentamiento en relación con qué, con los intereses, las necesidades y esa percepción de incompatibilidad entre dos o más actores que están afectando precisamente la dinámica del conflicto. Tenemos por su parte a Marinés Suárez, que nos dice, en todo caso, que él considera el conflicto como un proceso, fíjese que es diferente al otro, en este caso lo tenemos como un proceso de interacción, que nace, crece y se desarrolla y puede transformarse. Y como es parte de la dinámica del ser humano, en cualquier momento va a aflorar, va a aparecer ese conflicto, ¿sí? Entonces el conflicto se va a construir de manera recíproca entre dos o más personas o grupos, ¿sí? O en este caso entidades. Y puede ser como una situación que predomine y que en esa interacción haya un antagonismo, es decir, hay un choque de postura, de visión. Entonces, a veces el conflicto puede llegar a ser, puede llevar, perdón, a la agresión, ¿verdad? Mutua a las partes involucradas, actuando como seres completos con sus acciones, pensamientos, afectos y discursos. Entonces, fíjese que actuamos todos con todo lo que tenemos cuando estamos dentro de un conflicto, buscando tener la razón sobre el otro contrincante o sobre la otra persona o el otro grupo, no dándonos cuenta específicamente de cómo esto también a la par nos está afectando a nosotros. Y tenemos a Ezequiel Ander que nos dice, nos sostiene que el conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos contendientes unos contra otros, ¿sí? Están en una rivalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen diferentes intereses, diferentes objetivos, diferentes modalidades o formas de hacer la vida dentro de esa organización. Entonces la función, la dinámica es progresar, ¿verdad? En este punto, generar cambios en este punto y buscar ser más interdependientes. Eso es lo que también busca esta visión del conflicto. También busca percibir metas que cuando hablamos de conflictos que son metas incompatibles, ¿sí? Y que tienen recursos o escasos recursos o sentimientos que no les permiten ver el potencial que tienen para resolver estos conflictos. Entonces, podemos decir que el conflicto es una condición innata, repetimos nuevamente esta idea, ¿verdad? Innata en la naturaleza humana y está presente en todas las sociedades y en todos los niveles donde nos convocamos como seres humanos.
no es simplemente una fuerza negativa, quizá como nos lo hizo ver el primer autor, sino una expresión natural y diversa en la lucha por la justicia y la autodeterminación de quienes entran en conflicto. Si se maneja de manera no violenta, puede ser una fuente de creatividad y de progreso. Porque claro, inicialmente estamos planteando una dificultad, estamos planteando una discordia, producto de que no nos podemos poner de acuerdo y no estamos viendo el mundo de la misma manera. Pero esto no significa que, porque no se vea de la misma manera, hay un bando bueno y un bando malo. Significa que pueden surgir de esas diferentes visiones soluciones creativas, innovadoras, que antes del conflicto no se habían siquiera pensado. Y esto es lo interesante de los conflictos, que los conflictos pueden llevarnos, por ejemplo, dentro de una organización, a crear manuales de procedimientos, nos pueden llevar a crear grupos de comunicación y de apoyo, a mejorar los sistemas de comunicación, a mejorar los procesos de intervención de los grupos para apoyarlos a nivel de entrenamiento de habilidades, con lo cual mejora la organización al no entrar en rivalidad, sino entrar en comunicación, entrar en procesos de resolución, porque han pasado por situaciones de entrenamiento que son derivadas de ese conflicto previo. Entonces se involucran herramientas, gestiones, procesos y toda una serie de situaciones que pueden verse inclusive innovadores dentro de la organización. Entonces, si el conflicto surge de la incompatibilidad de intereses, de valores y necesidades, puede ser que al ver esta incompatibilidad se pueda gestionar sobre la base de esos intereses, esos valores y esas necesidades, soluciones que involucren a más personas y beneficien a un mayor número o ojalá al número total de participantes que se sienten afectados por ese conflicto. Entonces, en definitiva, podemos decir que comprender las características y causas del conflicto es esencial, primero, pues para poder conseguir esas soluciones adecuadas y promover un clima organizacional satisfactorio y una mayor eficacia laboral para todos. Ahora bien, el conflicto, si se maneja de manera no violenta, puede ser una fuente de creatividad y, bueno, esto ya lo dijimos, así que vamos a borrarlo. Tipos de conflictos. Como segundo aspecto fundamental, vamos a conocer de primera mano, de pronto se les va a hacer familiar muchos de ellos porque pues ya ustedes al estar en una organización los pueden vivenciar, pero de pronto no le colocamos el nombre que creemos debe tenerlo o cómo lo caracterizaríamos, cómo lo distinguimos uno de otro y que creemos que todo es conflicto y es el mismo nivel. Y no, resulta que no. Tenemos conflictos, por ejemplo, en las relaciones entre personas en general. Percepciones centradas en percepciones falsas de las expresiones y o acciones de otras personas, ya sean amigos, parejas, compañeras de trabajo, etcétera, que vamos a mirar. ¿Y por qué hablamos de percepciones falsas? Porque yo puedo pensar que alguien no saludó y yo puedo pensar que esa persona de pronto le caigo mal o está haciendo algo que me está incomodando en este momento y yo empiezo a generar una percepción de conflicto con esa persona en general, ¿sí? Esto puede suceder en un contexto también no solo organizacional, sino en diversos contextos de la vida. Pero en líneas generales, las relaciones entre personas se pueden ver afectadas por las expresiones, ¿sí? Que también pudiera tener, porque si de pronto yo ando así seria todo el tiempo y alguien me ve, puede decir, Patricia está molesta conmigo. Yo no sé qué le hice porque no sé leer el rostro de los demás o percibo o tengo una percepción falsa en relación a esa expresión habitual que tiene esa otra persona para manifestar y expresar sus estados de ánimo cotidianamente. Entonces, un tipo de conflicto se puede gestar a partir de allí. Cómo lo dijo, cómo me miró, cómo mira, cómo camina, cómo golpea, cómo se mueve y como yo percibo esas expresiones, yo puedo entrar en conflicto. ¿Sí? También tenemos los basados en la información. ¿Qué pasa con la información? Pues la información es fundamental en toda organización. Cuando yo tengo datos aislados, parciales, no claros, no específicos de lo que necesito hacer, de lo que requiero utilizar y cómo lo voy a hacer porque no está claro los procedimientos para realizarlo, pues hay una carencia de información. Y esa carencia de información va a afectar mi toma de decisión, ¿sí?
Y las decisiones pues pueden ser más ambiguas, porque puede ser que yo quiera hacer algo, pero en el fondo no sé si lo que estoy haciendo es correcto, es lo indicado y es lo que se debe hacer en este proceso. Entonces, esos conflictos basados en la carencia de información no puede afectar la realización de los trabajos de manera adecuada. Y esto sucede mucho en las organizaciones, ¿sí? Los conflictos donde las personas no tienen claro un paso a paso a seguir y toma una decisión y resulta que no consideró algún manual de procedimiento o no revisó la norma o no sabe siquiera que existe una norma para hacerlo de esa manera. Entonces, pues vienen esos conflictos que se van a empezar a dar, ¿sí? Porque se desconoce la información correcta para ejecutar los procedimientos de la mejor manera. Pero también existe otro tipo de conflictos, que son los conflictos de intereses, ¿sí? Estos están centrados en los conflictos por objetivos o recursos en disputa. Yo creo que tal función me corresponde a mí, yo creo que tal objetivo le corresponde a fulano, yo creo que, y empiezo un conflicto producto de que no manejo con mucha claridad, ¿verdad? O estoy peleando por intereses o por objetivos, por propósitos que yo tengo, ¿sí? Que están en contraposición y yo creo que no le corresponde al otro, me corresponde a mí y el otro me está quitando espacio de acción o en todo caso creo que lo que yo estoy haciendo lo debería estar haciendo otra persona y entramos en disputa por el uso de los recursos o por los propósitos que tenemos dentro de ese, digamos, dentro de esa organización y en esa función específica. Tenemos también los conflictos intrapersonales que tienen que ver con la colisión de pensamientos, ideas, emociones y cuestiones morales, valores o impulsos que van en contraposición de las funciones que tengo dentro de la organización. Y entro en conflicto, porque si yo tengo unos ideales, si yo tengo una percepción, una colisión de pensamientos entre lo que yo creo que se debe hacer y lo que yo estoy haciendo, pues eso a nivel intra, es interno, eso me va a generar una forma de vincularme con muchísima dificultad frente a lo que debo hacer. Y entonces puedo estar chocando con valores, con cuestiones morales, ¿verdad? Y puedo tener un manejo de impulso para defender eso que yo considero de manera intrapersonal como muy importante y que el otro no está validando. ¿Sí? Entonces es importante saber también cuáles son esos conflictos intrapersonales y eso se puede saber explorando cómo se siente la persona, cómo percibe dentro de sus pensamientos, objetivos, cómo son sus emociones frente a los roles y cuestiones morales y de valores que tienen que ver con el trabajo o la actividad que está realizando. Pero también tenemos los conflictos interpersonales, que esa es la que se va dando entre dos o más personas en distintos contextos, como por ejemplo las relaciones mayores y menores, jefes, subordinados, los iguales, compañeros, ¿sí? Los que tienen roles de equipo. Entonces, ¿cómo estamos gestionando esa situación? Hay momentos en los que podemos chocar con esas diferencias, ¿sí? Desde cómo lo veo yo, desde cómo lo ve el jefe, ¿vale? O al revés, cómo lo ve el jefe y cómo lo veo yo. Entonces ahí entramos en conflicto porque no nos ponemos de acuerdo, porque hay unos conflictos básicos subyacentes detrás de esto, que es cómo manejo yo mis procesos de jerarquía y adecuación a las pautas también que están allí. Otro elemento es la pobre o poca comunicación que hay a veces entre un cargo, entre una jerarquía y que no son iguales, pues donde no, los roles no son iguales. Pero también es cómo manejamos entre iguales la comunicación, ¿verdad? Para poder cumplir con las pautas o las partes que le corresponde a cada uno por ser responsable de equipo y tener roles similares o semejantes. Y bueno, están los conflictos intragrupales, que son los conflictos que se dan entonces ya no es solo interpersonal de una persona con otra dentro del equipo, sino que son varias entre varias, o sea, varias con varias dentro del mismo equipo, dentro del mismo grupo. Entonces se da un deterioro, ¿verdad? En ese contexto, porque dentro del mismo proceso la comunicación se está viendo afectada, los roles se están viendo afectados y las responsabilidades. ¿Vale? Porque están todos conformando un grupo, estamos hablando de más o menos más de 3 4 personas, ¿sí? Porque un conflicto interpersonal es más de una persona a la otra, pero un intergrupal ya hay más integrantes, por lo menos hay más de dos, ¿verdad? Y empieza ahí esa disputa, esa diferencia de que estos están en contra con esto y estos en contra con esto, y
a la larga todos somos el mismo grupo, entonces ¿qué está pasando con ese grupo? ¿Qué está pasando con ese departamento, esa dependencia, esa unidad de gestión? ¿Cómo está resolviendo sus roles y sus tareas para ser efectivos para la organización? Y ahí tenemos un conflicto intragrupal. Dentro de los conflictos también tenemos los conflictos intergrupales, ¿sí? Y aquí se da entre diferentes grupos. Una dependencia, una oficina, una responsable de algo, un departamento entra en conflicto con otro departamento. Podemos ver el departamento de cobranza entra en conflicto con el de despacho, el de productividad está en conflicto con el de cobranza o está en conflicto con el de gerencia media en otras áreas. Entonces empiezan a chocar, ¿sí? Porque no tienen pautas claras y sienten que aquel le está afectando el trabajo, aquel grupo está afectando el trabajo de este grupo, o aquella dependencia está afectando esta dependencia. Y ahí se vienen estos grandes conflictos que se pueden presentar y vemos que la organización en general está trabajando con interrupciones en sus procesos. También podemos ver un conflicto ya interorganizacional, ¿sí? Y este conflicto interorganizacional ocurre cuando diversas organizaciones presentan una lucha de intereses y compiten por el mercado, los recursos, los materiales, los procesos humanos que se requieren. Estamos hablando ya de diferentes organizaciones que pueden beneficiarse si se resuelve el conflicto, pero entraron en conflictos de intereses, entraron en conflictos de valores, entraron en conflictos de comunicación que no se está dando, ¿verdad? Adecuadamente, y cada uno está peleando por lo que cree que le merece o por lo que considera tener la razón dentro de esa organización. Yo como organizadora prestadora de un servicio específico quiero competir con otro, pues es natural la competencia, ¿no? Digamos, entre organizaciones para posicionarse, pero entrar en conflicto ya es luchar, ¿verdad? Por posicionarse afectando inclusive al otro y no dándose cuenta que se están complementando en un proceso y que lo pueden hacer sin necesidad de entrar en daños a terceros en este caso para poder posicionarse. Eso es así como apagarle la luz al otro para ver si la mía se nota que brilla, cuando el trabajo es hacerlo desde lo interno y cada uno ir haciendo su trabajo muy personal. Entonces, ¿qué podemos decir de los conflictos? ¿Sí? Al comprender que existen diferentes tipos de conflictos, estamos mejor equipados para abordar y resolver las tensiones. No es igual como yo voy a resolver un conflicto intrapersonal a un conflicto interpersonal. Lo intra requiere revisión, ¿verdad? Y escuchar al otro en qué situación le está conflictuando sus labores, cómo esa percepción que tiene, cómo esa valoración que él tiene, cómo esos asuntos morales por los cuales él batalla y lucha están en contraposición con el trabajo que está realizando. Pero cuando hablamos de un conflicto, por ejemplo, interpersonal, estamos viendo cómo están chocando dos y cuál es la diferencia que hay entre el choque desde tu punto de vista y mi punto de vista. Ya no es un tema de valores, ya no es un tema de si me siento moralmente adecuado haciendo lo que estoy haciendo dentro de la organización, sino que aquí ya es un conflicto que puede también escalar a un conflicto de intereses, ¿verdad? Porque yo tengo una valoración, para mí es muy importante algo que estoy viendo que tú no lo estás viendo. Y ahí entra esa dinámica de los conflictos y así con cada uno de los conflictos. Entonces necesitamos ¿qué? Poder verlos para poderlos abordar. Hay que tenerlos caracterizados, ¿sí? En el contexto donde se está presentando un conflicto, qué tipo de conflicto es, para poder abordarlo de la mejor manera con las herramientas que posteriormente pues van a trabajar en función de ello. ¿Ok? Y bueno, cuando continuamos con el tema del conflicto, tenemos entonces que existen unos elementos y principios del conflicto que necesitamos reconocer, ¿verdad? Para poderlos abordar efectivamente. Dentro de los elementos y principios del conflicto pudiéramos tener, ¿sí? Que primeramente hay que definir una solución concertada al conflicto. Pero para hacer esto, yo necesito analizar los componentes del conflicto. Y los conflictos no son exactamente iguales, que uno creería que todo es un conflicto, ¿no? No. Hay diferentes niveles y situaciones que se involucran dentro del conflicto, ¿sí? Por lo que se debe entonces identificar algunos elementos comunes que deben tener que nos permitan clarificar y estructurar pues la solución más adecuada a ese conflicto. Dentro de estos elementos podemos tener las partes involucradas. Importante entonces caracterizar
¿Qué elementos son? ¿Quiénes son los que están involucrados? Si es intrapersonal, soy yo sola. ¿Sí? Es adentro. Es conmigo y institucional. Yo estoy en batalla con una pauta institucional de trabajo, organizacional. Pero si es interpersonal o si es grupal o si es intragrupal o intergrupal, yo ya tengo otros elementos que tengo que considerar allí. Entonces yo necesito identificar a los actores claves en el conflicto. ¿Qué dice esto y qué dice esto? Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes tienen interés en la situación que estamos debatiendo como conflicto? ¿Quién será afectado por los cambios en esta situación? Pues los que están involucrados, ¿verdad? Son los que se van a ver afectados. Y cuando decimos afectados, no tiene solo una connotación negativa. Afectado en general puede ser positiva o puede ser negativamente. Si no se resuelve, pues eso escala y ya sabemos que va a mayores, ¿no? Puede llegar hasta daño y agresión. Entonces, ¿qué necesitamos? Poder conciliar. Pero para poder conciliar, primero necesitamos saber quiénes son entonces, ¿sí? Quién tiene intereses en esa situación y quiénes se van a ver afectados cuando se generen los cambios o por los cambios que se están dando también en esa situación. Tenemos otro elemento importante que hay que considerar, que es el proceso. El proceso de los conflictos abarca tanto las dinámicas y la evaluación del conflicto, en este caso, ¿sí? Que hay que mirar qué dinámica se está dando en el conflicto, ¿sí? Para poder ver cuál es el proceso que está llevando el conflicto, o sea, qué está sucediendo, y determinar también las actitudes, las estrategias y acciones que presentan los diferentes actores involucrados. ¿Cuál es la actitud que tienen? ¿Tiene una actitud defensiva? ¿Tiene una actitud proactiva? ¿Tiene una actitud de resolución? ¿Qué estrategias está utilizando para mediar el conflicto? ¿Está utilizando el rumor? ¿Está sentando a las partes? ¿Está buscando la conciliación? ¿Qué acciones presentan cada uno de los diferentes actores? ¿Están ralentizando los procesos porque están en malestar? ¿Qué están haciendo los actores involucrados en el conflicto? Y yo ahí estoy mirando el proceso del conflicto. Luego otro de los elementos importantes pues es el asunto central, ¿no? ¿A qué nos llama el conflicto? ¿Cuál es el problemón que tenemos acá prendido, ¿sí? En este contexto organizacional? Porque los asuntos son los temas que conciernen a las partes involucradas en este conflicto. Entonces tenemos que definir el asunto. ¿Cuál es el asunto principal que se entiende como un desafío para un profesional? Ya que en ocasiones el conflicto está oculto a las partes y están demasiado confundidas para verlo. O sea, están incómodos, pero no saben por qué es que están incómodos. Y están en rivalidad, pero no terminan de entender por qué están en rivalidad. Entonces es importante reconocer aquí el asunto, qué los convocó, o sea, qué los lleva a este conflicto, ¿verdad? Y ya no son las miradas, ya no es que se me miró bonito, me miró feo, no. ¿Cuál es el asunto realmente? Cuando dice cuál es el problema realmente que los trae acá y a este conflicto, que le pongan nombre y apellido a ese problema. Porque si no, estamos en ideas ambiguas, en el aire, y no podemos resolver sobre algo que no conocemos. Entonces miramos el problema que se refiere a la definición de esa situación que origina el conflicto. ¿Cómo apareció el problema? ¿Cuál fue la situación que lo originó? ¿Cuándo fue que empezamos a darnos cuenta que estábamos en conflicto? ¿Qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo segundo que pasó? Y podemos mirar el problema, ¿verdad? Entonces podemos entender que los objetivos de la disputa y sus motivos son los que le vamos a poner el ojo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que los lleva a estar en esta discusión, en este malestar que les está incrementando con el tiempo, ¿no? Entonces aquí corresponden las decisiones conscientes, las condiciones deseables y los resultados futuros. Ahí vamos a mirar. Estos son los aspectos básicos que vamos a considerar cuando hablamos de los elementos y principios del conflicto. Pero adicionalmente a los elementos, nos vamos a detallar claramente entonces. Los principios del conflicto se centran en ¿qué? En que los conflictos surgen de la presencia de parte con intereses, expectativas, necesidades o aspiraciones divergentes. Eso es un principio del conflicto. Hay algo en lo que no nos hemos podido poner de acuerdo y que es natural que no estemos de acuerdo con todo, ¿verdad? Entonces ahí está, hay intereses, hay expectativas, hay necesidades y aspiraciones que van por líneas contrarias. Luego tenemos que otro principio fundamental son que los conflictos en general pueden ser ocultos o confusos. A veces no lo vemos con claridad, por lo que es primero, o sea, como es fundamental, identificar los asuntos subyacentes que generan la confrontación.
¿Cuáles son esos asuntos? Porque no lo estoy viendo. Los conflictos pueden ser también evaluados y comprendidos a través de ¿qué? Del análisis de las actitudes, las estrategias y las acciones de los actores involucrados. Otro principio importante es que los conflictos pueden resolverse mediante la facilitación de intermediarios imparciales. Estrategias también que tienen que ver que nos ayuden a promover pues la mejora de la relación entre las partes. Ese intermediario, esa persona que es neutra al conflicto, que puede tener el oído, que es lo sano, el oído para ambas partes del conflicto, ver el malestar que experimenta el uno, ver el malestar que experimenta el otro y ver lo que se espera que suceda y que el uno y el otro no están mirando, nos va a llevar entonces al manejo de este otro principio, ¿no? A esa resolución mediante esa facilitación y esa intervención. Y bueno, por último tenemos que los conflictos pueden ser abordados mediante la definición clara del problema y de los objetivos de la disputa. Si no tenemos claridad del problema, pues el problema va a seguir y va a seguir. ¿Podemos tener varios conflictos a la vez? Sí, también podemos tener conflictos de intereses, conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales, a la vez grupales. Entonces es bueno categorizar qué conflictos se están presentando, porque a veces un conflicto se perpetúa porque hay conflictos de intereses en una de las personas que a su vez tiene un conflicto interpersonal con alguien del otro lado del conflicto. Entonces es importante esa visual, esa mirada amplia a las situaciones que se pueden dar en el conflicto. Y bueno, para este punto podemos resumir entonces que el conflicto es una condición, ya sabemos, innata en la humanidad y está presente en todos, que no es simplemente una fuerza negativa que apareció, alguien que está fastidiándonos la vida porque sí, sino que es una expresión natural y diversa en la lucha por eso que yo considero justo, ¿verdad? Y esa habilidad que tengo para ser determinado con la vida y con lo que yo quiero luchar y por lo que yo quiero luchar. Si se maneja de manera no violenta puede ser una fuente de creatividad y de progreso, y el conflicto surge pues de la incompatibilidad, ya sabemos, de intereses, valores y necesidades, y puede afectar tanto a nivel interpersonal como social. Y en definitiva, esto es importante, comprender las características y causas de un conflicto es esencial para encontrar soluciones adecuadas y promover un clima organizacional satisfactorio y una mayor eficacia laboral. Entonces ahí les queda este punto de importancia dentro de la temática que estamos estudiando. Muchas gracias por su atención.